Hola a todos queridos oyentes, sean bienvenidos a una nueva entrega sobre perspectivas sociológicas, el podcast de Sociología de la Universidad Estatal de Bolívar. Ya saben, el espacio donde reflexionamos sobre aspectos tanto económicos como políticos, sociales, culturales que componen a la sociedad contemporánea. Aquí su servidor, Mario Rivera, y el podcast de hoy se titula Voces de la Desigualdad. Hoy nos acompaña la socióloga Sheila Rangel, una experta de temas de desigualdad económica, racial y de género, y también el señor Anthony Michuy, que me place saludarles. Gracias por estar aquí hoy con nosotros, socióloga, y Anthony. ¿Cómo está, estimado Mario? Muchas gracias más bien a todo el equipo que comprende en este momento los podcasts de sociología por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar con cada uno de ustedes y que nos escuchemos en una nueva edición. Y pues muchas gracias también, Anthony, por la compañía y bueno, cedo micrófono. ¿Cómo estás, Marito? Mucho gusto. Yo soy, bueno, ya dijeron mi nombre, todo chévere. Soy estudiante de segundo ciclo de la carrera de Sociología, aquí en la Universidad Estatal de Bolívar. Acá también un gusto saludándole a la profe Sheila, que ya sabe, como siempre, nosotros nos gusta emplear buenos temas de discusión y muchas gracias por haberme invitado a este presente podcast. Y un saludo con todos. Muchísimas gracias a ustedes dos. Bueno, sin más preámbulo, empecemos. Se sabe de antemano que la desigualdad está presente en diferentes aspectos de la sociedad. Y pues uno que se nos viene así a la cabeza principalmente cuando se habla de desigualdad es la económica. Comencemos con este aspecto tan importante, socióloga. Háblenos un poco sobre cómo se manifiesta esta desigualdad y cuáles son sus raíces más profundas. Ya, primeramente creo yo que deberíamos de desentrañar el término, como quien dice, desigualdad, ¿no? El término desigualdad lo podemos ver manifiesto de diferentes maneras y de diferentes perspectivas. En este caso, principalmente está atribuido su origen a factores estructurales que vamos a ir desarrollando un poquito más adelante a través de algunos autores sociológicos. Pero en general, la desigualdad se refiere a las disparidades en el acceso y distribución de recursos, oportunidades, derechos y privilegios dentro de una sociedad. En este caso, lo podemos ver específicamente dentro de los ámbitos de la salud, la educación, el acceso a empleo, el género, la raza, la etnia y otros factores, ¿no? En este sentido, bueno, ya desglosado el término desigualdad, podemos encontrar que la desigualdad económica, bueno, específicamente yo quiero hablar de 4 puntos de la desigualdad económica, ¿no? La primera sería la distribución desigual de los recursos, la segunda, la estratificación social, la tercera, la movilidad social ilimitada, y la cuarta, que tiene que ver con aspectos de discriminación y exclusión. En este caso, el primer punto que tiene que ver con la distribución desigual de los recursos atañe principalmente a cómo es la distribución desigual de la riqueza que existe en el Estado. En este caso, el ingreso, la riqueza, el acceso a la educación, la atención médica, entre otros. Entonces, esto quiere decir que hay personas que tienen mayor acceso a este tipo de recursos, mientras que hay otras que no lo tienen, ¿no? Ese sería el primer punto. En cuanto al punto número 2, tiene que ver con la estratificación social. En este caso, este tipo de desigualdad económica hace que la sociedad se divida en diferentes estratos o clases sociales basadas en una posición económica, ¿no? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? En este caso, como ejemplo, podríamos verlo dentro de las ciudades en las que se define barrios, ¿no? Se define comunidades que son para pobres y para ricos, ¿no? Digámoslo así. Y entonces, de acuerdo a la riqueza y su poder económico, es esta desigualdad y exclusión social que se genera en este punto número 2, ¿sí? Como tercer punto, podemos encontrar la movilidad social limitada. En este caso, se ve presente principalmente en sociedades desiguales, lo que quiere decir que las oportunidades de ascenso social son más difíciles de alcanzar para aquellos en posiciones económicas desfavorecidas, ¿no? Más adelante, en algunos ejemplos, podríamos encontrar este tipo de movilidad social limitada. Y finalmente, el punto número 4, que tiene que ver con la discriminación y la exclusión. En este caso, creo que es muy sencillo explicarlo,
porque pertenece a ciertos grupos étnicos, géneros, de orientaciones sexuales o con discapacidades que van a enfrentar ciertas barreras hacia sus oportunidades económicas y de recursos, ¿no? Entonces se les discrimina, se les excluye por algún tipo de preferencia sexual, género, étnica o discapacidad, ¿no? Entonces ese es el punto al que yo quiero llegar. Claro, complementando lo que acaba de mencionar la profe Shea, podemos concluir que la desigualdad, de cierta manera, es el desequilibrio que existe dentro de nuestra sociedad. Esto ha venido arraigado desde tiempos memorables, desde la esclavitud, desde el feudalismo, y en este caso lo que sería nuestra estructura social y económica actual. De esta manera también cabe mencionar que todo lo que acaba de mencionar la profe Shea lo menciona desde varios aspectos, tanto social como político, como económico. Entonces, a continuación, esperemos que nuestra discusión se vaya orientada un poco más también lo que sería en el aspecto social. Qué bueno es tener este espacio para poder topar estos temas tan importantes y de interés público, socióloga y Anthony. Ahora pasemos a hablar un poco sobre otra de las desigualdades, tal vez históricamente de las más frecuentes en la humanidad incluso, que es la famosa desigualdad racial. ¿Qué es y dónde nació y cómo se entrelaza con los problemas económicos y sociales que ya hemos mencionado? Claro, bueno, como ya lo habíamos mencionado con los puntos anteriores, bueno, este tiene mucho que ver, o sea, ancla precisamente a la desigualdad económica, porque se refiere principalmente a las diferencias y disparidades de oportunidades, acceso a recursos y derechos entre diferentes grupos raciales o étnicos que están dentro de una sociedad. En este caso, se ve totalmente diferenciada por una cuestión de discriminación, estigmatización y exclusiones basadas en la raza o etnia de las personas. En este caso, bueno, a mí me gustaría mucho recopilar algunos de los autores, historicistas, ¿no? Filósofos y también sociólogos, sobre todo que han aportado al desarrollo del estudio de este tipo de desigualdad racial, ¿no? En este caso, tenemos a Du Bois, que es un sociólogo e historiador, que principalmente desarrolló una de sus historias, investigaciones dentro del pueblo negro, ¿no? De Estados Unidos. En este caso, uno de sus principales libros son Las alas del pueblo negro, que podemos encontrar, ¿no? Y bueno, este sociólogo afroamericano abordó una cuestión racial, sobre todo en Estados Unidos, y acuñó el concepto doble conciencia, en el cual habla principalmente sobre la dualidad que se tiene dentro de la identidad afroamericana, ¿no? En el momento en el que somos ciudadanos estadounidenses, pero que también somos una comunidad racializada. Entonces, ese sería como que el principal aporte que él tiene. Posteriormente tenemos a Frantz Fanon, que también creo es uno de los más conocidos, que al ser psiquiatra y filósofo anticolonial, ¿no? Que era la perspectiva que tenía, habla en su obra Los condenados de la tierra, las consecuencias psicológicas y sociales de la opresión racial y colonial, en donde destaca principalmente las necesidades feroces que tiene el pueblo de liberación y de resistencia, ¿no? En un tercer punto está Cromwell Cox, que se le conoce también dentro de la sociología, el cual va a tener una obra que se llama Casta, Clase y Raza, en la cual va a hablar sobre la estructura capitalista y cómo esta va a influir en la explotación económica de las razas, ¿no? En este caso, este tipo de explotación que se da en la estructura capitalista va a ser como definido como un mecanismo para ciertos grupos en posiciones subordinadas, ¿no? Y finalmente tenemos uno de los, más cercanos, más contemporáneas, que es Bonilla Silva, en el cual él ha trabajado sobre una teoría que se llama nueva segregación racial. En esta nos habla que si bien hay un avance, digamos, de los derechos civiles en la política, en el Estado, pues lamentablemente estos no han podido bajar los niveles de discriminación racial en lo que es la sociedad contemporánea en Estados Unidos, ¿no? Que sería también uno de los ejemplos. Entonces, a lo largo de todos estos 4 autores,
factores podemos encontrar, cómo se entrelaza esa desigualdad racial, ¿no? Entonces, es importante reconocer que la discriminación, pues, tiene impactos muy significativos en las sociedades que nosotros conformamos, ¿no? Sobre todo, vamos a ver una gran influencia que sería, respondiendo ya a la pregunta número 2, en la educación, ¿no? En las oportunidades que tiene de acceso. De hecho, hay muchos estudios en los que se ha demostrado que hay se entrelaza esta cuestión que tiene que ver con si yo soy morenito, si yo soy negro, tengo poca probabilidad de acceder a un puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y eso se ha demostrado. Hay encuestas, encuestadoras, ¿no? Investigaciones que tratan esa cuestión y efectivamente es cierto. Entonces, no es una cuestión que haya desaparecido hace muchos años desde el pueblo afrodescendiente, ¿no? Sino en realidad todavía pues, se perpetúa y sigue. Entonces, pues debemos de hablar mucho sobre este tipo de políticas que traten de erradicar las prácticas raciales discriminatorias. Entonces, bueno, Anthony, ¿qué pensarías tú sobre este tipo de desigualdad étnica? Claro, lo que es referente a la discriminación racial ha sido un tema que ha trascendido a lo largo de nuestra historia. Sobre todo lo que en el aspecto de que vivimos entre victimarios y víctimas. Entonces, en este caso, hablando del color de piel entre personas negras, persona blanca, personas morenas, podemos decir que siempre la víctima en este caso ha sido, en este caso, la persona de color negro, pero el que siempre ha querido imponer esto ha sido la persona blanca. Entonces, yo no sé, profe Shade, si es que realmente mi comentario generado a partir de víctimas y victimarios realmente tenga que ver con esto, y también las cuestiones de oportunidades actualmente dentro de nuestro país, que también todavía no se logra disipar bien esta cuestión de género, de esta cuestión de desigualdad racial, ya que muchas de las veces no nos permite también convivir de la mejor manera. Entonces creo que la convivencia también es importante mencionarla y a reflexionar, porque nosotros no podemos vivir, digamos, separados entre sociedad, porque necesitamos construirnos diariamente y no importa las distinciones que puede existir a partir de ello. Perfecto, muchísimas gracias por ese aporte de ambos, me pareció muy interesante, pero yo sé que al público también le va a querer escuchar sobre ejemplos específicos de desigualdad racial que son más evidentes en nuestra sociedad actual. ¿Qué me puede decir sobre eso, socióloga? Ya, bueno, podríamos encontrar un claro ejemplo, como les decía anteriormente, no solamente en la cuestión de desigualdad económica, podemos encontrar ciudades que están así construidas, ¿no? Por un lado, las zonas de los ricos, por un lado, las zonas de los pobres, ¿no? En este caso, podríamos verlo en ese sentido, las favelas de Brasil, que dividen este tipo de ciudades, ¿no? Y que de hecho son propias del estudio de la sociología del urbana, y rural, ¿no? Que son parte del estudio. En este caso, eso se le llama segregación residencial. Un ejemplo también claro, no tan lejano, podríamos encontrarlo aquí en Quito, ¿no? El norte de Quito, los valles, el sur y toda esta parte. Claro. También podríamos encontrar unos ejemplos, yo creo que dentro de las noticias, cuando nosotros encontramos los abusos policiales en Estados Unidos, que son de los policías blancos hacia los negros, ¿no? Y de hecho que también en Estados Unidos se encuentran barrios específicamente para negros y barrios para los blancos, ¿no? Y entonces hay una sociedad discriminatoria, ¿cómo se llama? Xenófoba, que en realidad eso Ecuador, todavía no. Aquí en Ecuador, perdón que le corte, aquí en Ecuador también observamos eso con las personas indígenas, sobre todo, digamos, en esta parte de acá de lo que sería la provincia de Tungurahua, lo que se relaciona en este caso acá con Guaranda, con la costa. Se puede observar también eso, como las personas indígenas se ubican en sus sectores muy apartados, digamos, de las otras personas, se puede decir mestizos, que se identifican como mestizos. Entonces creo que existe cierta discrepancia en cuanto a ello. De hecho, hubo también un escándalo mundial, si mal no recuerdo, en 2020,
en Estados Unidos, en el periodo cuando fue presidente Donald Trump. Existió el caso de un policía que atacó y causó la muerte de un ciudadano de descendencia afroamericana. Y fue una conmoción mundial. No sé si ustedes fueron conscientes de eso. De hecho, es como muy típico dentro de la sociedad estadounidense encontrar este tipo de prácticas, ¿no? Que ya se han naturalizado. De hecho, bueno, a mí me gustaría hacer énfasis en otro aquí en Ecuador, por ejemplo, la segregación de escuelas para indígenas y mestizos, ¿no? Que también marca una diferencia bastante fuerte, y de hecho tuvimos el caso de un estudiante que trabajaba en una X tienda de conveniencia, ¿no? En la cual la mayoría de los trabajadores, más bien los dueños y los trabajadores, eran indígenas y él era el único mestizo. Y decía, profe, es que se ponían a ver en quichua y yo no entendía absolutamente nada, ¿no? Y se me volteaban a ver, se burlaban y toda esa parte. Entonces también vemos este tipo de desigualdad racial propia de los pueblos y nacionalidades del Ecuador hacia las personas mestizas, ¿no? Que también sería un tema interesante porque es a la inversa. Porque se relaciona con la cultura y todo eso, entonces... Claro, y es curioso también saber que este tipo de tradiciones o idiomas que hablamos también nos dispersan, ¿verdad? Como que nos divide. Completamente. Entonces, qué bueno que es tratado. Agregando un tema, bueno, acerca de lo que mencionaron de eso de Estados Unidos. Creo que algo que se ha visto en la cultura de la música, en este caso, lo del hip hop. Creo que eso fue algo revolucionario porque los policías que golpeaban a los negros, digamos en este caso a las personas negras, de allí nacieron varios artistas que intentaron expresar esto de la discriminación racial que ellos empezaron a sentir, que eso estuvo desde años atrás, porque hasta policías negros golpeaban a sus mismas en este caso descendencia. Claro, entonces creo que este fenómeno de la desigualdad racial va a perdurar durante bastante tiempo y para nosotros como sociólogos resulta importante analizarlo diariamente, conversarlo, seguirlo investigando para luego poder empeñarnos dentro de la práctica e intentar controlarlo de alguna u otra manera. Totalmente, Anthony, totalmente concuerdo con tu opinión, igual la suya socióloga. Y gracias por ese aporte. Gracias por las respuestas anteriores. Pero vamos a cambiar un poco la conversación en el aspecto racial. Vamos a cambiar un poco y vamos a hablar ahora de la desigualdad, de una de las desigualdades que son ya de reciente abordaje. Hablamos de la desigualdad de género. Comencemos con la pregunta clave. ¿Qué es el género, sociólogo? Claro, en realidad a mí siempre me encantan estos temas de género. La verdad, no sé, creo que me ha apasionado bastante comenzar las investigaciones sobre este tema y sobre todo en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Recordemos que muy poco se habla en este sentido y tenemos una configuración patriarcal, machista, cultural, que está arraigada durante hace muchos años y que yo creo que es una de las características que más vamos a abordar de aquí en adelante, ¿no? Pero bueno, como tal, el género va a hacer referencia a las características sociales, culturales y psicológicas asociadas a ser hombre o mujer en una sociedad determinada. En este caso, se contrapone a solamente diferenciar lo que es el sexo, que se refiere a las diferencias biológicas, no únicamente. En este caso, género es una categoría metodológica, teórica, que nos va a permitir abordar entonces no solamente las construcciones sociales de los que son hombre y mujer, sino de aquellas culturas que se van a derivar, ¿no? Y que se le va a conocer principalmente como el movimiento LGBTI. QI más, perdón, ¿no? Lamentablemente, pues tenemos una confusión en cuanto al concepto de género porque gracias a la política, ¿no? La política nos dice políticas de género, programas de género y toda esta parte, pero en realidad ellos lo manejan como género enfocado hacia las mujeres, cuando en realidad no es así, ¿no? Aquí incluye hombres, mujeres y el movimiento LGBTIQI más. Entonces, eso sería como para comenzar a aperturar lo que es el concepto, ¿no? Claro, esto de la cuestión de género, que solamente como que lo enfocan hacia la mujer en este caso. Se ve eso sobre todo en las ciudades más grandes, porque la división de personas que caminan dentro de las calles, en este caso ponen el ejemplo de Quito, como algunas personas que tal vez no están
no tienen tanto conocimiento acerca de esto. Piensan que lo de género simplemente se menciona a ellos, o algunos que conocen un poco dicen entre hombre y O a veces mujer. tenemos mal entendido el tema, pensamos Claro. que género es lo mismo que sexo. Claro, también, entonces es como que por esa generación, esa generalidad que se forma dentro de las personas, no se logra profundizar mucho más allá, y es por eso que también existe lo que vendría a ser la discriminación en este caso a este tipo de personas. Exactamente. Una vez entendido lo que es género, socióloga, ¿cómo afecta las oportunidades y el trato que reciben tanto mujeres como hombres y los diferentes grupos LGBTIQ+? Ya, bueno, primeramente me gustaría abordar algunas autoras, más que todo, para comenzar con este tema, ¿no? Bueno, una de las principales yo creo que es Simone de Beauvoir, que cada uno de nosotros y nosotras conoce, quien a través de algunos de su libro El Segundo Sexo, nos va a hablar principalmente de que no se hace mujer, ¿no? Sino que se llega a serla. Entonces ya nos empieza a aperturar que el género hacia las mujeres es una construcción totalmente derivada de una construcción social, ¿no? Somos socializadas para ocupar roles específicos en una sociedad. Porque después, bueno, vamos a hablar entonces ahora sí de las cuestiones laborales que tienen que ver con cómo entonces nos socializaron desde niñas, ¿no? En un segundo momento tenemos a Judith Butler, quien también es una teórica queer, que en una obra que se llama El género en disputa, va a argumentar que el género no es inherente sino una actuación social, ¿no? Entonces vemos nuevamente esta cuestión que de hecho va a conformar a través de un término que se llama performatividad de género, que es la actuación performativa, que tiene que ver que también nos va a moldear desde que somos niñas para que nosotros actuemos y tengamos roles específicos en una sociedad, ¿no? Y bueno, esta teórica también nos va a hablar sobre todo de la cuestión de la libertad de la expresión de la identidad de género, porque ya también de ahí se derivan identidades sexogenéricas, ¿no? Que también es otro tema. También tenemos a Connell, que Connell ha desarrollado la teoría de la masculinidad hegemónica. En este caso nos va a hablar de cómo las normas culturales y sociales van a construir la masculinidad de los hombres, ¿no? Y también, por otro lado, de esta masculinidad va a derivar, la feminidad. Entonces, nos va a hablar que, bueno, al final de todo esto, tenemos esta masculinidad hegemónica que va a ser dominante y va a poner las normas y cómo va a determinar cierto tipo de oportunidades y el trato que vamos a recibir como hombres y mujeres, ¿no? En cuanto a las afectaciones que tú bien nos estabas preguntando sobre cómo se afecta esta desigualdad de género en la sociedad en cuanto a los aspectos laborales y toda esta parte, vamos a encontrar que, bueno, como decíamos al inicio con Simone de Beauvoir, que principalmente en el ámbito laboral se nos determina a las mujeres acceder a ciertos puestos de trabajo. En este caso, los que tienen que ver con ser enfermeras, ¿no? Porque estamos ligadas al campo familiar, el de ser amas de casa, ¿no? Porque a nosotros nos toca limpiar la casa, porque así nos han enseñado. Pero entonces, en cuanto a los hombres, principalmente se les ve influenciados hacia que estudien ingenierías, ¿no? A que sean médicos, a que sean, ¿cómo se podría decir? Mecánicos, ¿no? Entre otro Entonces, tipo de es cosas. como que esto lo relacionan con que la mujer puede ser sensible, ella puede expresar sus sentimientos de alguna u otra manera sin que la otra persona le critique o que le diga algo. Entonces la mujer es algo, se podría decir, es este vaso de cristal que muchas de las veces el hombre ha querido generar en este tipo de comentarios generales. Uh-huh. En cambio, El hombre viene a ser todo lo contrario. El hombre viene a hacer todo lo contrario. El hombre viene a hacer todo lo contrario, claro, porque uno dice, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que... Macho. Claro, tiene que llevar, en este caso dice el mando, claro, y entre hombres mismos nos criticamos, todo. Entonces, pienso que este estudio es muy, muy importante. Aunque la sociedad mismo determina ya nuestro rol en la vida, según nuestro sexo. Nos da a través del género nos da estas características, ¿no? Que nos ponen en el lugar que estemos, donde hayamos nacido. Sobre todo por lo estereotipado que está nuestro mundo actualmente. Entonces, varias cosas que te dicen, ¿por qué miras esto? ¿Por qué miras lo otro? Digamos, en rasgos culturales, uno
digamos, nosotros muchas de las veces pensamos que nos define lo que nosotros usamos, pero no, simplemente es un complemento muchas de las veces. A veces viene por gustos que nosotros mismos hemos definido por nuestra propia cuenta, pero no por las cosas o lo que impone a una sociedad como tal. Entonces más es por el pensamiento, pienso yo, de la otra persona que por ella misma. Claro, entonces esto sería como que una parte en el ámbito laboral, ¿no? En cuanto a las relaciones familiares, yo creo que ustedes también son bastante claros en pensar lo mismo que a lo mejor yo les voy a comentar, ¿no? En el caso cuando un hombre trasgrede la masculinidad hegemónica que está dentro de nuestra sociedad, vamos a encontrar que, por ejemplo, son aquellos hombres que se dedican al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos, ¿no? Al contrario de lo que normalmente realizan las mujeres. Entonces, estas distribuciones de responsabilidades en el hogar, pues también choca contra esa masculinidad hegemónica de la cual nosotros estábamos hablando, ¿no? Sobre todo si no hay un cambio, digamos, en este caso una modificación dentro del género masculino, digamos, como ver a un hombre que esté cocinando y que se haga cargo, en este caso, pone un ejemplo de los hijos, ¿no? Entonces se levanta, todo chévere, cocina, le prepara a la mujer y uno ya viene con esos comentarios muy típicos, digamos, que se encuentra que es mandarina, que te dice esto, lo otro. Sí, entonces es como que muy controversial, la verdad. Sí, entonces en este caso, pues las personas de LGBTIQ y más son aquellas que también son más segregadas en este sentido, no más discriminadas y pues difícilmente hay como que esa, ¿cómo se podría decir? O sea, de llegar a un trabajo y decir, bueno, yo soy lesbiana, ¿no? Y le estoy pidiendo trabajo. Entonces, en muchas ocasiones se oculta esa preferencia, esa identidad de género, pues para tratar de conseguir un trabajo y que no me discriminen por ello. Entonces, eso también se le va a llamar entonces violencia de género. Entonces, esto es muy propenso a que las mujeres y las personas LGBTIQ y más sufran ese tipo de violencia de género y discriminación basada en su cuestión de orientación sexual, ¿no? Y bueno, perdón, Mario, quiero contribuir tal vez con una percepción más, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental de las personas. En este punto, pues hemos visto, no solamente nosotros como profesores, ¿no? Y no es de que estemos tan viejos y todo ese tipo de cuestiones, sino que en realidad vemos una salud mental de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes bastante afectada en este sentido, ¿no? Porque, bueno, podemos notar que a veces nosotros nos sentimos excluidos a la vez de que nos encontramos rodeados de personas. Entonces, la salud mental a través de la presión social que se siente a cada uno de nosotros en el que yo tengo que ser hombre y tengo que hacer ese tipo de cosas. Yo soy mujer y yo tengo que llorar y yo tengo que ser sensible ante las situaciones, ¿no? En realidad, esta cuestión que la podemos convertir en una cuestión de estigma, pues al final va a contribuir a generar problemas de salud mental, entonces que van a desembocar finalmente pues en suicidios, que son casos bastante amplios aquí en el Ecuador. Entonces pues sí, yo creo que sí hay que hacer bastante la promoción de la igualdad de género, de oportunidades y otro tipo de cosas, ¿no? Creo que eso de la salud mental es muy importante, pero ¿cómo podemos tener salud mental cuando en una sociedad, bueno, en este caso, cuando grupos que agreden de cierta manera psicológica o físicamente, puede uno fluir libremente dentro de esto? Creo que es importante dentro de un sistema educativo intentar establecer esto para que, en este caso, nosotros, que somos los que nos ponemos a cargo, o sea, estamos estudiando todo bien, todo chévere, pero nosotros también somos los que aportamos dentro de nuestros hogares. Digamos, en este caso, aquí en la localidad de Guaranda, muchas de las personas nos llevaron una educación muy establecida, se puede decir, como que de primaria, secundaria, todo. Entonces, nosotros somos los que intentamos ayudar a esas personas con este tipo de temas y sobre todo lo que se relaciona con el género. Perfecto, Anthony, socióloga, muchísimas gracias por plantearnos, pero yo creo que como que nos estamos planteando el problema y de aquí nace la duda, al menos en lo personal, yo sé que al público también en general le van a hacer la duda de qué medidas se están tomando para abordar la desigualdad de género y qué más podríamos hacer.
Claro, de hecho, nuestra sociedad, bueno, como es un tema bastante nuevo, se ha empezado a movilizar no solamente en los movimientos sociales de género, ¿no? Los movimientos LGBTIQ, sino también vemos las marchas feministas y todo eso que nos va a acompañar en exigir una mejora en la calidad de su vida, en acceso a la salud, acceso a la educación y acceso al trabajo, ¿no? En este caso, esto ha motivado al Estado a emprender medidas para tratar de mejorar este tipo de situaciones. En este caso, pues sobre todo se aboga por una educación de género en la cual, no sé si se dan cuenta, nosotros dentro de la malla curricular ya estamos tocando estos temas de género, cultura e identidades, ¿no? Se están promoviendo también maestrías, en este caso, que estén especializadas en género, identidades y otro tipo de otras cositas más, ¿no? En cuanto al Estado, bueno, también podemos encontrar que se han generado políticas de igualdad en los lugares de trabajo. En este caso se trata de incluir no solamente, bueno, en el caso, no solamente por mencionar un ejemplo, en el caso de México, podemos encontrar que existen senadores, ¿no? Políticos que ya son parte de los movimientos LGBTIQ y más, que están incorporados dentro de la toma de decisiones importantes del Estado. Entonces, creo que todavía aquí en el Ecuador estamos pasitos pequeños para abordar ese tipo Pasos de políticas. Bebé, diría. Sí. También vemos una parte de la legislación contra la discriminación de género. Cada vez es un poquito más severo el castigo para aquellas personas que discriminen, ¿no? Violenten de cierta manera algún grupo perteneciente de estos movimientos, o sea, mujeres principalmente. Creo que hemos visto casos de feminicidio que van en aumento, que por lo tanto requieren, yo creo que una legislación más fuerte que consideraría, ¿no? También pues se han hecho promociones de la diversidad y la inclusión a través de campañas, talleres, no solamente aquí en el ámbito universitario, ¿no? Ahora también estoy observando que en las escuelitas, en los colegios se trata pues ya más de concientizar y sensibilizar a aquellas niñas que están emprendiendo este camino a convertirse en mujeres, ¿no? En mujeres adultas. De hecho, también un caso muy interesante aquí en el Ecuador que podríamos ver sería dentro de del acceso a la política a muchas mujeres, no solamente mujeres mestizas, sino mujeres indígenas en la participación política, ¿no? Entonces, esa participación activa demuestra que se puede cambiar. Si bien hay una ley que obliga a los partidos políticos para que las mujeres tengan puestos dentro de las candidaturas, solamente no se ha podido observar que sea, más allá de que sea obligatorio, que las personas lo vean como una necesidad de incluir o aperturar voces de mujeres para cambiar un poquito el entorno político del país, ¿no? Socióloga, perdón que le corte, yo creo que deberíamos ya empezar a normalizar, yo pienso que deberíamos empezar a normalizar ya este aspecto, ¿no? Que ya no digamos como que incluyámosle porque es mujer o algo así, no, sino que se trate por igual, no porque digamos es mujer y cubrir la cuota. Sí, para taparnos con ese manto de que somos una institución chévere y somos iguales, sino como que igual, que no se trate con eso disfrazado. Claro. Anthony, ¿quieres aportar algo? Sí, iba a hablar justamente de eso. También creo que es importante mencionar que muchas de las veces también se introduce esto de lo que es la sexualización ante la mujer. En el ámbito político mucho se ha utilizado de eso, sobre todo aquí en el Ecuador desde tiempos digamos desde el 2000 por allí, como utilizaban en las campañas políticas, todo eso. De alguna u otra manera eso también afecta en este caso a lo que es la lucha contra la identidad, la identidad de género, todo eso. Ya, entonces, perdón, siga nomás. Sí. Y bueno, y finalmente creo que el aporte más significativo que hemos logrado en esta cuestión de género es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? La investigación y el análisis, que es lo que más ha aportado. Yo creo que desde la academia pueden encontrar full artículos en internet, libros, que nos van a empezar a hablar de esta desigualdad de género que está en todas las sociedades en realidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta aquí podríamos decir ese tipo de cuestiones que se están mejorando en nuestras sociedades para tratar de erradicar esta desigualdad de género. Claro, y
como muchos de los, en este caso de los filósofos que hemos, bueno, no filósofos, sino grandes pensadores que nos han establecido dentro dentro del sistema educativo para darnos enseñanza, sabemos que la única, en este caso, herramienta que tenemos es la educación para poder salir de todo esto que se nos establece acá afuera, cuando vivimos dentro de la ignorancia, del desconocimiento. Entonces es importante que nosotros, en este caso como sociólogos, intentemos introducirnos dentro de este campo que es muy diverso, muy amplio, y también que es un poco complejo, porque nosotros tenemos que ayudar a transmitir esto a estas personas. Lo que menciona la profe Shea es una verdad. Hoy en día dentro de las instituciones educativas, digamos desde la primaria hasta la secundaria, se intenta ya establecer esto de lo que es la cuestión de género, para que ya no exista, en este caso los jóvenes, logren salir con otro tipo de pensamiento, que ya no sea tan cerrado, se puede decir, tan cuadrado en cuanto a esto. Entonces creo que y doy un llamado a todos los que nos están mirando, escuchando, compañeros sociólogos, que se introduzcan dentro de esto y sigamos aportando dentro de lo que nosotros va a ser nuestra vocación o es nuestra vocación. Perfecto, lo que mencionaste, Anthony, al final me pareció interesante, y a través de eso yo quería abordar un tema, en este caso de la educación, ¿no? Porque se conoce que ha existido diferentes denuncias y hasta escándalos de desigualdad en el sistema educativo. En el área de la educación, socióloga, ¿cómo se manifiesta la desigualdad de género respecto en este ámbito? ¿Y qué acciones deberían emprender los centros educativos para promover la equidad y la inclusión? Ya, bueno, vamos a retomar el punto que estábamos comentando con anterioridad, el cual tiene que ver con la elección de las carreras, ¿no?, en el sistema educativo. Lamentablemente, pues nuestras familias, como venimos de familias tradicionales, tenemos o persisten los estereotipos de género en la elección de estas carreras, ¿no? En este caso, por ejemplo, me he topado con algunas alumnas que dicen, bueno, es que yo quería ser ingeniera en sistemas, ¿no? Pero mis papás me dijeron que no, porque cómo voy a trabajar, cómo voy a ser ingeniera. Porque los ingenieros son hombres, ¿no? En este caso, pues nos vemos con ese sentido, ¿no? En el caso tal vez de los hombres que quieren ser enfermeros, y van a decir, pero ¿por qué quiere ser enfermero si eso es propio de las mujeres? No le queda bien el traje. Dice. Entonces, pues vemos ese tipo de cuestiones que tienen que ver principalmente con la desigualdad de género. Entonces, ante ello, la educación en todos sus niveles se enfrenta a desafíos en el acceso, en el cómo vamos a hacer este acceso equitativo en la educación, ¿no? Entonces, yo creo que algunas de las soluciones que podríamos proponer en ese sentido, no solamente es aperturar un sistema educativo que sea igual para todos, ¿no? Sino también tal vez proponer en ese sentido becas y apoyos financieros que ya está incluido también en el reglamento hacia los pueblos y nacionalidades indígenas. Se les da más puntos, en este caso por ser mujer, ¿no? Por ser perteneciente a algún pueblo o nacionalidad, entre otro tipo de cosas. Entonces, pero ¿no cree que sería importante también, como lo mencioné, primero desde que entra un niño a un sistema educativo? Yo creo que sería importante empezar a trabajar desde allí, porque cuando uno todavía creo que sí perdura eso de que uno es niño, tiene que juntarse con los niños, una es niña, tiene que juntarse con las niñas, con el color rosado, con el color azul. Entonces, yo pienso que eso debería intentarse cambiar en este caso, desde que entramos al sistema educativo, para luego cuando ya tengamos que entrar, en este caso a la universidad y todo eso, no se establezca este tipo de pensamiento que muchas de las veces no nos permite a nosotros buscar o hacer lo que nosotros queremos en realidad. Y creo que eso también existe dentro de la universidad. Ajá, también con lo que dices, también es curioso saber que en las familias muchas veces también, cuando son pequeños, también los hombres tienen cierto tipo de juguetes, las mujeres tienen otros tipos de juguetes, claro. Y es como que no se pueden mezclar porque ya comienzan como a que malinterpretar o a dar juicios hasta estos comportamientos, ¿no? Yo quería tener un Ken, pero no me dejaron, pues. Claro, entonces normalmente siempre dicen eso, no es que las ollitas para la niña y los carritos y para todo lo demás para los niños, ¿no? Entonces
desde ahí tenemos como que ya modelos preestablecidos para seguir. Entonces, claro, y esto se establece también lo que usted mencionó, cuando uno se va a elegir la carrera, entonces te dice, tú tienes que ser mecánico, hijo, porque, o sea... Exacto, ya te están criando con esos pensamientos desde pequeño. Claro. Claro, entonces ya, pues eso más que todo, ¿no? Currículos inclusivos y sensibles al género. Y creo que una parte que nos falta aquí bastante como mujeres, creo yo que es la promoción de la participación de las mujeres en STEM. ¿Qué es el STEM, no? En ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Habemos muy pocas mujeres dentro de estas ramas de la ciencia, que yo creo que tradicionalmente pues nunca hemos estado, y es difícil tal vez el acceso, pero no imposible, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también iría. Claro, y es un tema muy interesante, la verdad, porque lo que uno se escucha dentro de las mujeres que en este caso siguen estas carreras técnicas dentro de institutos, en este caso en el Ecuador, son pocas. Son pocas porque existe gran número de varones, de hombres que siguen este tipo de carreras, tal vez debido a este estereotipo que ha sido implementado dentro de ellas. Y aquí también existe casos de discriminación dentro de lo que sería la mujer cuando sigue este tipo de carreras técnicas. Digamos, por lo que me han mencionado, me han dicho que uno cuando es mujer y está estudiando esto y digamos existe otra mujer o digamos existe cuatro mujeres, sí, entre ellas mismas se discriminan. Entonces esta discriminación como que viene a formar parte también debería ser una unión incluso. Claro, entonces deberían ayudarse entre ellas, todo, pero no, se establece de esta manera. Exactamente. Ahí sí seguimos. Socióloga y Anthony, yo sé que, bueno, en lo personal, yo sé que también a la audiencia nos gustaría escuchar sobre casos reales. Socióloga, ¿puede contarnos, por favor, alguna historia que ilustre los efectos de la desigualdad en individuos o comunidades? Claro, de hecho me permití crear una historia de la vida real con un nombre X, ¿no? Y que me gustaría leerles para que... de la vida real. Claro, para que más o menos empecemos como a contextualizar todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ya. María proviene de una familia de bajos ingresos en una ciudad donde las oportunidades educativas son limitadas y la infraestructura de salud son precarias. A pesar de su dedicación y habilidades académicas, María enfrenta barreras para acceder a una educación de calidad debido a la falta de recursos y apoyo en su escuela local. Las instalaciones educativas en su área carecen de libros, laboratorios y profesores capacitados. A medida que crece, María observa cómo sus compañeros de clase más afortunados tienen acceso a mejores oportunidades educativas, lo que aumenta las disparidades en sus perspectivas futuras. La falta de inversión en la educación pública y las limitadas opciones de desarrollo económico perpetúan las desigualdades en su comunidad. Además, María se da cuenta de que las desigualdades de género también están presentes en su vida diaria. Las expectativas culturales limitan las opciones de las mujeres en su comunidad y las oportunidades de liderazgo y empoderamiento son escasas. Esto afecta su confianza y autoestima a pesar de sus habilidades y aspiraciones. A medida que María enfrenta estas barreras, la historia destaca cómo la desigualdad económica y de género interactúan, impactando negativamente en el potencial de los individuos y limitando el desarrollo de la comunidad en su conjunto. Esta narrativa ilustra entonces cómo las desigualdades pueden convertirse en un ciclo difícil de romper, afectando no solo a las personas de forma individual, sino también a las comunidades en su conjunto al perpetuar la falta de oportunidades y recursos. Entonces, quiero que a través de esta historia ustedes puedan ver que tenemos barreras de desigualdad, no solamente en el área educacional, sino también en el área desde nuestra comunidad, desde nuestra forma individual, y que se van a perpetuar a lo largo de los años si no rompemos esta cuestión, que es una cuestión estructural, ¿no? Una desigualdad estructural, que ese es al punto al que yo quería llegar. Ha sido una manera increíble de ejemplificar lo que está pasando en muchísimos casos a nivel nacional e internacional, ¿no? Claro, la historia de María no solamente ha sido de María, sino que es de lo que se vive diariamente. Es un ejemplo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Esas son historias realmente
interesantes y relevantes, socióloga. Muchísimas gracias por ese aporte y por tomarse el tiempo de compartirnoslo. Para continuar con esta tanda de preguntas, voy a mencionarles una. Díganos, en base a lo que nos mencionó, díganos cuál es la lección que podemos aprender de ellos. Ay, la lección es, yo creo que muchas, principalmente quienes deberían de voltear a ver ese tipo de conversaciones que nosotros tenemos son aquellos que están al frente de nuestra política nacional, ¿no? Lamentablemente... Los mandatarios, por así decirlo. Sí, de nuestros mandatarios, ¿no? En la campaña anterior, bueno, yo quiero ser enfática en ese sentido, ¿no? Nos vinieron a buscar aquí a la universidad y nos vinieron a hacer la propaganda para que votáramos por las personas. Y yo a esta persona que me dice, votará por mí, que no sé qué, y yo le digo, bueno, ¿y qué políticas de género desea emprender? Y se quedó mudo, ¿no? Y me dice, bueno, no tenemos ninguna perspectiva sobre eso, pero estamos abiertos al diálogo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo dije, chuta, o sea, definitivamente no tiene mi voto, ¿no? Exacto. Entonces, esas son como que las lecciones que nos deja todo esto. Entonces, tenemos un Estado robusto, pero muy poco fuerte en cuanto a los temas que realmente necesitamos, ¿no? Yo sé que en este momento el tema de seguridad es una de las temáticas más importantes, pero a la vez que estamos invirtiendo en políticas económicas y políticas de seguridad, estamos dejando de lado las políticas sociales que cada día están generando más pobres, cada día generan más desigualdades, cada día se excluye más. Entonces, esa creo que yo es una lección bastante fuerte y que en unos años nos va a pesar en todo esto, ¿no? Claro que sí. Y también, por eso, queridos oyentes, voten con conciencia, sean inteligentes, su voto vale. Sí. Anthony, ¿quieres aportar algo? Bueno, sí, referente a lo que acaba de mencionar el profe Shea acerca de las políticas y todo ello, pienso que de alguna u otra manera nosotros somos los que vamos a marcar la diferencia dentro de todo esto. A nosotros cuestionar ciertas cosas que nos hacen generar incomodidad dentro de varios aspectos sociales, en este caso, resulta importante intentar contribuir de alguna u otra manera en eso. Acerca de lo que habla de las políticas públicas, en este caso relacionadas a lo que es género, pienso que todavía no se tiene realmente no se considera tanto realmente, o sea, se está dejando al lado, porque... Como que no se considera un tema de interés. Claro, no se considera un tema de interés, son pocos los que lo mencionan, y esta manera de expresarse políticamente, se puede decir, es a través de estos debates culturales, artísticos que se presentan, como que dicen libertad para la mujer, tú vas a veces por las calles así, sobre todo en ciudades grandes, y ves así pinturas donde expresan esto, intentando manifestar esta incomodidad. Entonces, pienso que es importante que muchos de los mandatarios, sobre todo aquí que estamos aquí en la universidad, también se incentive eso. Se involucren. Exacto, empezando desde aquí para que luego las personas que nos ven, nos observan, aprendan de ello. Creo que es importante. Me parece muy interesantísimo, al igual que también, no sé si se han dado cuenta que en las últimas elecciones ya habían candidatos que ya ofrecían ayuda tanto psicológica, cosas que no se escuchaban antes, ¿no? Pero creo que es ayuda establecido en establecimientos educativos. Pero es establecido como que por obligación y exacto, todo eso, más que porque ellos quieren. Ajá, pero ves como que la sociedad mismo ya le está impulsando eso al político, que ya hable de estas cosas y que vayan queriendo normalizar. Y creo que al fin y al cabo ese es el objetivo, pues porque siempre va a haber alguna persona que va a reclamar después de este tipo de ofrecimientos que hacen en campaña, ¿no? Entonces, bueno, pasando de tema, quería para nuestros queridos oyentes que quieren ser parte del cambio social, que la socióloga nos cuente qué acciones concretas pueden tomar para luchar contra la desigualdad en sus propias comunidades o desde sus espacios propios. Ya, pues yo creo que una de las primeras acciones que deberíamos de promover es la conciencia y la educación, ¿no? Que es el tema bastante importante. Vimos que anteriormente habíamos mencionado una educación formal, ¿no? Dentro de las instituciones públicas, pero que también
tiene que estar de la mano con una educación desde la casa, ¿no? Desde nuestra primera institución, que en este caso es la familia. Entonces, la familia debe de promover esa conciencia y esa orientación hacia cómo debemos de mitigar la desigualdad, ¿no? A través de charlas, talleres, no sé, la inclusión con perspectivas diversas en la educación formal e informal de la que estamos hablando, ¿no? También, yo creo que una forma de desigualdad no sé, algunos de nosotros tenemos la costumbre, ¿no? De ir a comprar al Supermax y a las cadenas comerciales grandes, ¿no? En este caso, y dejamos de lado el apoyar las iniciativas locales y organizaciones sin fines de lucro que se encuentran dentro de nuestros espacios más locales, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo siempre soy bien enfática en las clases, sobre todo con quinto semestre, cuando tocamos el tema de la globalización y los movimientos sociales y toda esta parte, que se debe de abogar por cambios estructurales, ¿no? En el sentido de que nuestro cambio real está dentro de los movimientos sociales, ¿no? Si nosotros no nos movilizamos, si nosotros no exigimos cambiar nuestras situaciones, pues no vamos a generar entonces ningún tipo de cambio. Y entonces, en ese sentido, yo creo que deberemos de colaborar con los grupos y coaliciones para que realmente exista un verdadero cambio, ¿no? Hemos visto que en este caso, al menos en el Ecuador, los movimientos sociales desequilibran el Estado, desequilibran la economía, por lo tanto generan cambios. Entonces eso es importante. Yo creo que desde esas tres trincheras se debería de pelear, ¿no? Ay, bueno, y la academia, ¿Estos claro. cambios son buenos o malos, socióloga? Yo creo que son buenos, ¿no? Lamentablemente las personas lo observan de forma negativa. Claro, es el pensamiento común del ecuatoriano, pienso yo. Continúe nomás, profe. Claro. Entonces, en cuanto a los movimientos sociales, siempre dicen, no, es que no, o sea, despectivamente se refieren y dicen, no, es que los indios ya me cruzaron en la carretera y ya no me dejan pasar. Entonces, no es eso, ¿no? Exacto, le ven el punto malo. Entonces, en realidad, debemos de crear conciencia en ese sentido, que este tipo de movilizaciones transforma nuestra sociedad, ¿no? Claro. No hay revolución sin evolución de conciencias. Exactamente. Entonces... Marx. Interesante eso. Claro, y es verdad, porque el pensamiento del ecuatoriano promedio es que yo quiero vivir bien. Quiero vivir bien y uno quiere vivir bien, pero sin incentivar o realmente llegar a sufrir las consecuencias que se debe sufrir para poder tener un cambio verdadero. Y hoy en día lo estamos viviendo. Claro, hoy en día lo estamos viviendo. Ni de parte a veces. Claro, entonces uno es como que dice, mientras no me cambies a mí lo que yo puedo hacer, mi guste del fin de semana, todo eso. Y esto se ve, como menciona la profe Sheila, dentro de los movimientos sociales, que han sido lo que más nos ha representado dentro del Ecuador. Han sido los que nos han permitido cambiar muchas cosas. Ha sido donde nosotros expresamos nuestro disgusto dentro, en este caso para el Estado. Entonces resulta muy importante eso también. Exactísimo. Qué chévere, socióloga y Anthony, aprender sobre estas acciones que podemos tomar para poner en práctica y ser parte del cambio. Bueno, socióloga y queridos oyentes, ya como para ir cerrando este espacio que se tornó importante de interés, háblenos sobre cómo pueden las políticas y la participación ciudadana contribuir a la reducción de la desigualdad. Ya. A lo menos aquí en el Ecuador, el presidente enfrenta un reto bastante grande, porque en un año aproximadamente, un año y medio, se tiene que plantear un montón de políticas para subsanar muchos de los errores que con anterioridad se habían realizado, ¿no? Recordemos también que nadie es perfecto, ¿no? Pero sí es importante generar políticas que impacten de forma positiva dentro de la ciudadanía. En este caso, yo creo que de las más importantes, yo creo que sería el acceso al trabajo digno, ¿no? Que venga acompañado con una política de igualdad salarial. Entonces, que todos seamos hombres, mujeres o integrantes de LGBTIQ y más, tengamos igualdades salariales, ¿no? Entonces que se mida por la capacidad, ¿verdad? Claro, que se mida por la capacidad. Exactamente, ¿no? Inversiones también en educación, que yo creo que la educación en este caso en todos sus niveles, ¿no? Y nosotros específicamente en la educación superior,
pues nos vemos necesitados de muchos materiales educacionales, ¿no? Didácticos, no sé, pantallas, formas de transmisión, ¿no? Aquí, por lo menos en comunicación, tienen un bastante equipo, yo creo que muy refinado en este sentido, pero podemos seguir mejorando. Entonces, sería como que un punto clave en cuanto a la política gubernamental, ¿no? Inversión en la educación. Tal vez como punto número 3, recordemos que después del, post-COVID, nosotros nos encontramos ante unas desigualdades y pobreza bastante fuertes y que rezagó a muchas personas. En este caso, es importante invertir entonces en reducción de la pobreza, ¿no? Acceso a servicios de la salud, que ahora se habla de una nueva cepa, que esto, que el otro. Entonces, ¿a qué estamos vulnerables en cuanto a la salud y cómo estamos interviniendo en estos aspectos, ¿no? Y bueno, de forma urgente, como ya hemos estado viendo ahora con el aumento del IVA, esa es solamente una de las reformas fiscales progresivas que va a tener el Ecuador. Entonces, vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Porque también debemos de considerar esta cuestión de los estratos sociales, la pobreza y la desigualdad, y qué tan viable sería reformar fiscalmente algunos de los sectores productivos de aquí del Ecuador, ¿no? Y bueno, en realidad eso, y generar mayor igualdad de oportunidades laborales en todos los aspectos. Anthony, ¿quieres acotar algo? Claro, resulta importante, otra vez mencionando eso, que esto de buscar una igualdad dentro de la sociedad no nos limite a pensar que tal vez algún día vamos a encontrar una igualdad así, pero de Oriente a Occidente, entonces no va a existir, pero podemos reducir muchas cosas. Reducir el índice de empleo, en este caso de desempleo, de subempleo, que está muy vigente y desde la pandemia sobre todo, que ha incrementado en el Ecuador. Entonces, todo esto lo podemos hacer mediante la participación ciudadana, y que es muy importante. Dentro de nuestro país, lo que más se nos ha caracterizado es la expresión que nosotros damos. Entonces, pienso que también aquí deberíamos mencionar que el arte, en este caso, se logre explayar de alguna u otra manera, sobre todo también la comunicación, todo eso. También lo que sería el activismo, la movilización, lo que también ayuda a que de alguna manera se haga mucho más expresiva esto de la participación ciudadana, la defensa de políticas inclusivas, que ayuden a incluir muchos grupos de género, muchas personas, sin importar la distinción en este caso de racial, no importa nada de eso. También lo que sería el voto, nosotros tenemos ese poder para poder elegir a quien nos vaya a representar, y también nosotros poder en este caso, expresar nuestras incomodidades para que puedan ejercer buenas políticas públicas dentro de nuestro país. Perfecto, Anthony, socióloga, muchísimas gracias. Ha sido una conversación realmente esclarecedora. Socióloga Sheila y Anthony, agradecerles nuevamente su tiempo y su conocimiento a la vez sobre este tema tan crucial. Para nuestros oyentes, recuerden que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Hasta la próxima en una siguiente entrega de Perspectivas Sociológicas, el podcast de Sociología de la Universidad Estatal de Bolívar. Chao, chao. Hasta luego.